En esta ocasión nos vamos a ocupar de movimientos. Dedicamos este video a Tamara Dehesa, suscriptora de nuestro canal, que nos solicitaba el tratamiento de este tema. Cuando revisamos la amplia bibliografía nos encontramos con el aporte de numerosos autores que nosotros trabajamos y tomamos como referencia y como base para elaborar nuestra conceptualización. En tal sentido decimos que el movimiento humano, originado en fenómenos y procesos motrices, evidenciado en los cambios de posición del cuerpo humano o de sus partes en el transcurso de un tiempo, sostenido por componentes bioenergéticos, caracterizado por factores biomecánicos, interpretado y significado socialmente desde lo estético-cultural, es una de las múltiples formas de interacción que el hombre establece en su particular relación dialéctica con el medio. Desde esta idea es que elaboramos nuestra propuesta de clasificación de movimientos, en la que identificamos 4 categorías. Los movimientos angulares, que son los que se ve modificado en más o en menos el ángulo que existe entre dos segmentos corporales, como por ejemplo el brazo y el antebrazo, el tronco y la extremidad superior. Los movimientos circulares, en los cuales se verifica un componente de rotación o giro a nivel del segmento que estamos analizando. Y los movimientos de deslizamientos, en donde se observa un desplazamiento entre dos superficies articulares. Y finalmente, los movimientos especiales, en los cuales su sola mención nos indica a qué articulación nos estamos refiriendo. No quiere decir que tengan nada de particular o llamativo, sino que el nombre del movimiento ya nos referencia acerca de la articulación que se está moviendo. Naturalmente, para describir y caracterizar los movimientos en un espacio tridimensional vamos a necesitar elementos de referencia. Y aquí vamos a utilizar la posición anatómica, los planos, los ejes, nos van a ayudar a describir los movimientos que estamos analizando. Ahora, estos temas los podés encontrar en un video que hemos producido oportunamente y se llama justamente Elementos de referencia, planos y ejes. Los movimientos angulares. El movimiento de flexión se define como aquellos movimientos que aproximan un segmento al otro, disminuyendo el ángulo formado por dichos segmentos. En este caso podemos observar cómo el antebrazo se aproxima al brazo, disminuyendo el ángulo que se forman entre ambos. En tanto que la extensión es el movimiento que alinea un segmento con otro, aumentando el ángulo formado por dichos segmentos hasta los 180 grados. Si el ángulo es mayor de 180 estaríamos hablando de una hiperextensión. Podemos observar aquí los ejemplos de la flexión en la rodilla y ejemplos de extensión en la rodilla. En esta figura podemos analizar qué es lo que ocurre en un movimiento de lagartijas, en el cual al descender el tronco se va a verificar una flexión del codo que va a aproximar a los segmentos brazo y antebrazo, disminuyendo el ángulo que existe entre ambos segmentos. Y contrariamente, cuando el tronco asciende, se va a observar la alineación de brazo y antebrazo, que van a extender el codo. Y este último esquema nos muestra algunas variaciones que se producen en la flexión y en la extensión durante la carrera. Los otros dos movimientos angulares son la abducción y aducción. Nosotros en nuestro curso acostumbramos a resaltar la letra B para evitar confusiones en la escucha de la palabra, y así es que decimos abducción y aducción. La abducción es un movimiento que va a alejar al segmento de la línea media, en tanto que la aducción es un movimiento que va a aproximar al segmento de la línea media. Lo vemos aquí en un ejemplo
de la articulación en la articulación coxofemoral. Aquí lo vemos en una articulación escápulo-humeral, donde observamos la abducción, la aducción. Aquí lo vemos en la articulación de la muñeca. Todos ellos los podemos visualizar claramente en el plano frontal o coronal desde la posición anatómica, que son nuestros elementos de referencia, como dijimos recién. Los movimientos circulares que vamos a analizar a continuación son la rotación interna y la rotación externa. Estos movimientos, la rotación interna, es un pivoteo, es el pivoteo de un segmento alrededor de su propio eje, orientado hacia la línea media. En tanto que la rotación externa es el pivoteo de un segmento alrededor de su propio eje hacia el lateral. En este caso que estamos observando aquí, el segmento que se moviliza es el segmento brazo y la articulación que se está moviendo es la articulación escápulo-humeral. Esto correctamente desde la posición anatómica. Ahora, si nosotros analizamos un movimiento que no está en posición anatómica, lo debemos, para poder caracterizarlo, trasladar a la posición anatómica, que es nuestra posición de referencia. Es así que si vemos esta figura en la cual el brazo está horizontal, la mano hacia abajo con la palma hacia atrás, vemos que este movimiento es un movimiento de rotación interna. ¿Por qué? Porque si lo proyectamos hacia la posición anatómica, vamos a ver que se ajusta a esta definición que acabamos de expresar. Esta figura representa lo mismo en el caso de la rotación externa. Insisto, con la proyección a posición anatómica para poder interpretar las respectivas definiciones de los movimientos. Esta figura nos está mostrando la rotación interna y externa del tobillo. Y aquí algo que tiene su valor para a la hora de analizar la funcionalidad de la rotación interna y externa de la articulación coxofemoral. Aquí tenemos que tener un cuidado, que es el siguiente. Ubicada la persona en una colchoneta, boca abajo, para valorar esa movilidad de la articulación coxofemoral, vamos a orientar teniendo la rodilla flexionada en 90 grados, vamos a dirigir la pierna hacia el lateral. Y si observamos bien y visualizamos qué es lo que está ocurriendo con la articulación coxofemoral, vamos a ver que cuando dirigimos la pierna hacia el lateral, la articulación coxofemoral gira, rota en torno a la línea media, por lo tanto vamos a estar valorando la rotación interna de la articulación coxofemoral. Y contrariamente, si dirigimos la pierna hacia la línea media, vamos a estar generando una rotación externa de la articulación coxofemoral. Hay que pensarlo un poquito, hay que tener un poco de cuidado, pero la maniobra es útil cuando queremos valorar este tipo de movimiento en una articulación bastante difícil de poder hacerlo. ¿Por qué difícil? Porque se confunden las rotaciones con la rodilla y la del tobillo. Cabe aclarar que la rodilla es una articulación muy particular que va a rotar muy poco, pero va a rotar solo en flexión. La rodilla en extensión no es una articulación que permita los movimientos de rotación, solo en flexión, no en extensión. Y esto es muy simple de identificar cuando nos referimos a elementos laterales, pares, que se encuentran a ambos lados de la línea media. Pero ¿qué pasa cuando las rotaciones son de estructuras que se encuentran en la línea media? Como por ejemplo la columna cervical o la columna lumbar. En este caso estamos hablando de rotación derecha y rotación izquierda. Rotación derecha, rotación izquierda. El movimiento de circunducción se define como el movimiento de un segmento en el cual uno de sus extremos actúa como pivot, y el otro extremo describe un círculo. La figura resultante del movimiento es un cono. Y aquí podemos observar la circunducción del escápulo humeral, de la articulación coxofemoral,
de la columna lumbar, de la columna cervical, del tobillo. Y debemos decir que si bien en la observación de los segmentos, o sea, en la observación segmentaria, todas responden y se ajustan a esta definición que acabamos de expresar, el análisis biomecánico nos muestra comportamientos totalmente diferentes de todas las articulaciones a las que estamos refiriéndonos. Quiero decir con esto que la circunducción escápulo-humeral no tiene desde el punto de vista biomecánico nada que ver con la circunducción del codo y a su vez nada que ver con la circunducción de la muñeca. Son temas muy interesantes para tratarlos en otro video. Los movimientos de deslizamientos son aquellos que se dan entre dos superficies articulares planas y una se desplaza sobre la otra. No hay aquí un componente de rotación o giro y estos deslizamientos se dan en algunos de los huesos del tarso, algunos de los huesos del carpo, entre las apófisis articulares superiores e inferiores de las vértebras cervicales y las apófisis también en la columna a nivel torácico entre las apófisis articulares superiores e inferiores de las vértebras torácicas. Los movimientos de antepulsión y de retropulsión son movimientos especiales que nos refieren a la articulación escápulo-humeral. Como podemos observar, se observan en el plano sagital. La antepulsión es el movimiento de la escápula humeral que lleva el brazo, el miembro superior hacia adelante, en tanto que la retropulsión es el movimiento de la escápula humeral que lleva al miembro superior hacia atrás. En las imágenes podemos ver ejemplos de antepulsión y retropulsión en situaciones deportivas. Supinación y pronación. Son dos movimientos especiales que en nuestros cursos vamos a utilizar para nombrar algunas posibilidades de movimiento del codo. Queremos diferenciar de otros abordajes que hablan de supinación y pronación del tobillo. Nosotros no utilizamos esta conceptualización porque no se dan en forma pura, como vamos a poder ver en la última parte de este video. Por lo tanto, cuando nosotros en nuestros cursos hablamos de supinación y pronación, lo hacemos referidos estrictamente a la articulación del codo, más específicamente a la articulación húmero-radial. ¿Y qué es lo que ocurre? En la supinación vamos a observar que es el movimiento del codo mediante el cual la palma se dirige hacia adelante. La palma de la mano se dirige hacia adelante. En tanto que la pronación es el movimiento de la articulación del codo y, como decía, más específicamente de la húmero radial, que va a dirigir la palma de la mano hacia atrás en posición anatómica. Aquí, a quien no está familiarizado, puede llamar la atención cómo el movimiento de la palma hacia adelante y hacia atrás puede ser del codo cuando lo que se hace evidente es el movimiento del segmento mano. Para entender esto, vamos a necesitar la ayuda de un ejercicio mientras estás visualizando el video. Y te sugiero que pongas la mano a la altura de la cara, que tomes con la otra mano los huesos de la muñeca, cúbito y radio, inmovilizándolos. Y que luego intentes girar hacia un lado y otro la palma. Vas a poder corroborar que eso es imposible. Y si lo liberas, sí puede girar hacia un lado o hacia otro, haciendo el movimiento de pronación y de supinación. Ahora, si se sigue el movimiento del hueso que está del lado del pulgar, es el radio, vamos a poder observar cómo el radio, lo vemos también aquí en la figura, cómo el radio monta al cúbito en el momento de la pronación y lo desmonta en el momento de la supinación. Entonces, por más llamativo que sea, debemos tener claro de que el movimiento de la palma hacia adelante, la palma hacia atrás, que así sea de que el segmento que se observa, el movimiento es el segmento mano, el movimiento está producido por la articulación húmero-radial.
Si vamos a esta otra figura, vemos que la palma, en la supinación la palma se orienta hacia arriba, en la pronación la palma se orienta hacia abajo. Y bueno, y esto lo tenemos que relacionar con lo que decíamos de la referencia en la posición anatómica. Tenemos que proyectar al segmento que estamos analizando a la posición anatómica para ajustar la definición que estamos dando de pronación y de supinación y entender cómo se aplica a las distintas situaciones de movimiento. Anteversión y retroversión son dos movimientos que están nominando a la pelvis. Cuando hablamos de anteversión y retroversión es la pelvis la que se está moviendo. En nuestros cursos tomamos como referencia la espina ilíaca antero-superior y decimos que la anteversión es el movimiento de la pelvis mediante el cual la espina ilíaca antero-superior se dirige hacia adelante y abajo. En tanto que en la retroversión la espina ilíaca antero-superior se dirige hacia atrás y arriba. Existen situaciones en las cuales hay una anteversión sostenida, como por ejemplo en el caso del embarazo, en la cual la anteversión va aumentando a medida que el bebé crece, porque se va produciendo una modificación del centro de gravedad y mediante la anteversión es que se van equilibrando esas variaciones del centro de gravedad. Cuando ocurre una anteversión, las relaciones entre la pelvis y la columna se modifican. La columna, para mantener el cuerpo vertical, va a tener que aumentar su lordosis lumbar. En tanto que si se produce una retroversión, se va a producir una disminución de la lordosis lumbar, con los problemas osteoarticulares consecuentes. Este segundo caso, el de la retroversión, muchas veces se da por acortamiento de los músculos isquiotibiales. Y aquí en este otro esquema vemos la clave para la armonización del posicionamiento de la pelvis, que está dado por un equilibrio entre las acciones musculares de los isquiotibiales y el recto anterior del abdomen y los oblicuos. La flexión plantar y la flexión dorsal son dos movimientos especiales de la articulación del tobillo. Quizá llame la atención que dos movimientos contrarios se llamen flexión, pero bueno, es parte de una convención de que está establecido y aceptado en estos términos. La flexión dorsal es el movimiento mediante el cual el dorso del pie se aproxima a la pierna y la flexión plantar es el movimiento mediante el cual el pie se alinea con la pierna. Vemos aquí situaciones que nos muestran estos movimientos en la marcha y en la carrera. Por su parte, la escápula tiene varios movimientos que le son particulares, como por ejemplo el de ascenso y descenso. La escápula vemos aquí que se va a producir el movimiento de elevación o ascenso cuando se dirige hacia arriba, y se va a producir el movimiento de depresión o descenso cuando la escápula se dirige hacia abajo. Otros dos movimientos especiales que tiene la escápula son el de campaneo externo y el de campaneo interno. Lo podemos observar aquí. El del campaneo interno es el movimiento de la escápula mediante el cual la cavidad glenoidea se orienta hacia abajo, que es el caso cuando una persona se trata de tomar las manos por detrás de la espalda. Y el campaneo externo es el movimiento de la escápula mediante el cual la cavidad glenoidea se orienta hacia arriba. Esto permite a la persona ubicar a los brazos por sobre la cabeza. Llegamos entonces a los dos últimos movimientos especiales, que son los movimientos de inversión y eversión. Corresponden a la articulación subastragalina o articulación astragalo-calcánea.
Las superficies articulares que presentan estos dos huesos son el hueso calcáneo en su cara superior va a presentar una superficie articular convexa y en su parte anterior, en la parte anterior va a presentar una superficie articular cóncava. El hueso astrágalo en su cara inferior, atrás, va a presentar una superficie articular cóncava para articular con correspondiente del calcáneo, y en la parte anterior una superficie articular convexa que articulará con la correspondiente del calcáneo. Este sistema de articulaciones, que son, como se puede observar, opuestos en sus concavidades y convexidades, eh, van a tener una resultante de movimiento que van a comportarse como una articulación trocoides. Recordemos que las articulaciones trocoides son aquellas que tienen forma de sección de cilindro. O sea, es como si tomamos un cilindro y lo cortamos a lo largo. Y el movimiento que se establece en torno a esta articulación trocoides se da en torno a una resultante, decía, que es el eje de Genke, que está graficado aquí. Y para entenderlo vamos a tener que ayudarnos de un ejercicio que vamos a tener que hacer mientras visualizamos el video, con los codos pegados a los costados del cuerpo, las palmas a la altura del pecho, vamos a cerrar los puños y vamos a extender los dedos índices. Esa es la dirección del eje de Genke. ¿Cuál es la dirección entonces? De abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante y de afuera hacia adentro. Va de vuelta, de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante y de afuera hacia adentro. En torno a ese eje de Genke es que se van a producir los movimientos de inversión y eversión, que son movimientos complejos porque tienen componentes en las tres dimensiones del espacio. Es decir, que la inversión tiene un componente de aducción, porque el segmento pie se aproxima a la línea media. Tiene un componente de supinación porque la planta del pie se orienta hacia la línea media también. Y un componente de flexión plantar porque el pie tiende a alinearse con la pierna. En tanto que el movimiento de eversión también tiene componentes en las tres dimensiones del espacio. Uno de ellos es la flexión dorsal porque el dorso del pie se tiende a aproximar a la pierna. El otro componente es de abducción porque el segmento pie se aleja de la línea media. Y el tercer componente es el de pronación porque la planta del pie se tiende a orientar hacia el lateral. Aquí te dejamos nuestras vías de comunicación para que nos escribas y te pongas en contacto con nosotros por lo que necesites. Y como siempre te pedimos que nos acompañes con un me gusta en este video si te ha resultado de utilidad y que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias.